Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema del día de hoy es caída libre y tiro vertical. La caída libre y el tiro vertical son dos casos particulares del MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que en ellos la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir aceleración constante? Quiere decir que no cambia. Y esta va a corresponder al valor de la gravedad, del valor de 9.8 metros sobre segundo. Tenemos que tener en cuenta que aquí se toma la condición del vacío. ¿Qué quiere decir el vacío? Que no toma en cuenta la resistencia del aire. Entonces, como podemos ver en estas dos gráficas, aquí se deja caer una manzana con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Por cada segundo, ¿cuánto va a aumentar? Si tenemos que la aceleración es igual al valor de la gravedad de la Tierra, que es igual a 9 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo va a aumentar una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Entonces, si se deja caer, vamos a tener una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Al transcurrir un segundo, vamos a tener la velocidad sub 1 de 9.8 metros sobre segundo. Al transcurrir el siguiente segundo, vamos a tener una velocidad 2 de 19.6 metros sobre segundo. Y también tenemos el caso que cuando la velocidad inicial es diferente de cero, es decir, cuando se va a arrojar un objeto. Entonces vamos a seguir trabajando con influencia de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, que va a ir aumentando una velocidad de 9.8 metros sobre segundo por cada segundo. Entonces tenemos una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Al transcurrir un segundo, velocidad inicial de 19,8 metros sobre segundo, y al transcurrir una velocidad, un segundo tiempo, vamos a tener una velocidad de 29,6 metros sobre segundo. Vamos a ver el estudio de la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Como su nombre lo dice, el cuerpo se deja caer libremente desde el reposo. ¿Qué quiere decir del reposo? Que vamos a tener una velocidad inicial de 0. No se lo arroja para abajo. El movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta cuando cae. Entonces, como va a caer desde reposo con una velocidad inicial de 0, cada vez que vaya cayendo al transcurrir los segundos, su velocidad va a ir aumentando. En este diagrama de caída libre podemos observar que la velocidad inicial es igual a 0 y el valor de la aceleración es igual a la gravedad con signo positivo. ¿Por qué? Porque este objeto al caer, vamos a tener influencia de la gravedad y va a ir aumentando su valor de la velocidad. Por lo tanto, al aumentar su valor de la velocidad, vamos a tener que el valor de la aceleración es positiva. Y por favor, no olvidar que el valor de la velocidad inicial en caída libre siempre va a ser igual a 0. En el tiro vertical, en este movimiento un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si un objeto es lanzado hacia arriba o vamos a lanzarlo hacia abajo, vamos a tener un valor de velocidad inicial diferente de 0. Entonces, en el tiro vertical vamos a tener un valor de velocidad inicial diferente de 0. El movimiento va a ser desacelerado cuando la velocidad disminuye. Eso quiere decir cuando un objeto es lanzado hacia arriba. Y es acelerado cuando empieza a caer. Vamos a tener también que la altura máxima, la velocidad instantánea es 0. Entonces, dentro del tiro vertical vamos a tener dos tipos, el tiro vertical hacia abajo y el tiro vertical hacia arriba. En el tiro vertical hacia abajo vamos a tener una aceleración positiva de 9.8. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir aumentando. Entonces, recuerden que en el tiro vertical la velocidad inicial es diferente de 0. Entonces, diferente de 0 va a ir aumentando 9.8 metros sobre segundo por cada segundo. Y el tiro vertical hacia arriba, en cambio, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a ir disminuyendo. Entonces vamos a tener aquí en este ejemplito la velocidad inicial A de 10 metros sobre segundo.
Vamos a tener una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque va a ir disminuyendo cuando vayamos a lanzar un objeto hacia arriba. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de 0, que corresponde al valor de la altura máxima. Y cuando descienda, es decir, cuando vaya cayendo, va a tener un valor positivo de 9.8. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir aumentando. Y cuando nosotros llegamos a un punto, a la misma altura del punto o de la velocidad inicial, vamos a tener exactamente la misma velocidad, que en este ejemplo sería 10 metros sobre segundo. El diagrama de tiro vertical, entonces recuerden que la velocidad inicial es diferente de 0. Vamos a tener la velocidad inicial A. Cuando sube, la aceleración es negativa de menos 9.8. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir disminuyendo. Y en el punto de la altura máxima, recuerden que la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Y cuando va cayendo tendríamos una aceleración, en cambio, positiva. Como podemos ver en este ejemplo, entonces se comenzó con una velocidad inicial A, es decir, diferente de 0, y la pelota cae. Entonces va a caer con una aceleración positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir en aumento. Las fórmulas de la caída libre y del tiro vertical. Entonces, recordar, en la caída libre la aceleración es positiva. Entonces vamos a tener la aceleración. ¿Cuál aceleración es esta? La aceleración de la gravedad. Entonces la aceleración de la gravedad es positiva porque cuando el objeto va cayendo la velocidad va a ir aumentando. En el tiro libre la aceleración que corresponde al valor de la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad mientras va subiendo va disminuyendo. Recuerden que en la caída libre vamos a tener un valor de velocidad inicial igual a 0 en caída libre. Y en tiro libre vamos a tener una velocidad inicial diferente de 0. Como se dan cuenta, este formulario es el mismo que se utiliza para el MRV. Lo único que cambia es que vamos a tener el valor de H, es decir, del eje de las Y ya no el valor de D que corresponde a la distancia que es el eje X. ¿Cómo se ocupa este formulario? Entonces, este formulario lo ocupamos según las variables que tengamos. Recuerden que dentro de este movimiento vamos a utilizar 5 variables que son la altura, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración, que en este caso sería la gravedad. Para la fórmula 1 la vamos a utilizar cuando no tengamos ¿qué valor? El de la aceleración. No, vamos a utilizar la fórmula número 2 cuando no tengamos el valor de la altura. La fórmula número 3 cuando no tengamos el tiempo y la fórmula número 4 cuando no tengamos el valor de la velocidad final. Vamos a ver unos ejercicios. Problema 1. Una maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. Determina el tiempo que demora en llegar a la vereda con un valor de la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. En algunos textos de algunos autores suelen redondear este valor de la gravedad a 10 metros sobre segundo cuadrado para realizar unos cálculos más exactos. Entonces, ¿qué datos nosotros tenemos en este problema? Vamos a tener los 45 metros de altura. Nuestra incógnita que nos pide cuál es el tiempo que demora en llegar a la vereda y este valor de la gravedad. Entonces, estos datos son los siguientes. La altura de 45 metros sobre segundo. Aquí también este problema nos da otro dato. Nos dice que la maceta resbala y cae desde un techo, es decir, no tiene un valor de velocidad inicial, pues está dejando caer. Y cuando un objeto se deja caer, la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces, vamos a continuar con este esquemita. Entonces, en este esquema nosotros vemos que tenemos una altura de este edificio de 45 metros, la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque esta maceta resbala y cae. Entonces vamos a tener una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Y la aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir aumentando. Entonces, al valor de la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Y vamos a ver qué fórmula nosotros vamos a utilizar.
Entonces, recuerden los 5 términos que siempre están participando aquí en este movimiento. Vamos a tener una altura de 45 metros, el tiempo es de incógnita, la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, nos está dando también el valor de la aceleración. Entonces, ¿quién está interviniendo en esta fórmula? Quien no está interviniendo es la velocidad final. Entonces, cuando no interviene la velocidad final, entonces, ¿qué debemos ocupar? Vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, aquí tenemos. ¿Y por qué utilizamos el signo positivo? Recuerden que en la caída libre vamos a tener un signo positivo. El valor de la aceleración va a ser positiva. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial es igual a 0. Y vamos a tener, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Posteriormente tenemos que únicamente realizar el reemplazo de los datos y el despeje de la ecuación. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar 45 por 2 y lo que está multiplicando pasa a dividir sobre 10, tiempo al cuadrado, que nos da 45 por 2, 90 sobre 10, 9. Y para despejar el cuadrado saca la raíz, que sería raíz de 9, y la raíz de 9 es igual a 3. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha demorado en caer esta meseta? Se ha debido demorar 3 segundos. Entonces vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Nos dice, una pelota se deja caer desde lo alto de una torre de 50 metros de altura. Calcular la velocidad con la que llega al piso y el tiempo que le toma en hacerlo. Entonces, aquí el ejercicio nos especifica que estamos trabajando con un valor de la aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo. Entonces, ya sacando los datos, tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué nos dice? Una pelota se deja caer desde lo alto de una torre de ¿cuánto? De 50 metros de altura. ¿Qué nos pide? Como incógnita nos pide calcular la velocidad con la que llega al piso y el tiempo que lo tome en hacerlo. Entonces, miren, aquí tenemos un dato interesante. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Nos dice que la pelota se deja caer. ¿Qué quiere decir? Que aquí no está interviniendo ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque la pelota se está dejando caer. Entonces, cuando un objeto, recuerden, se deje caer, la velocidad inicial es igual a 0 y estamos hablando de un movimiento de de caída libre. Y nos está pidiendo en cuánto tiempo va a caer y a qué velocidad va a llegar. Entonces, vamos otra vez a ocupar este pequeño diagrama que es didáctico para saber qué fórmula vamos a ocupar y qué valores están interviniendo. Entonces, ¿qué está interviniendo? Primero nos dice la altura de 50 metros sobre segundo, no tenemos tiempo, la velocidad inicial es de 0 porque se deja caer y la velocidad final es la incógnita y la aceleración tenemos de 9.8. Entonces, cuando no interviene el tiempo, ¿qué formulito ocupamos? Entonces, vamos a nuestro formulario y tenemos que ocupar esta fórmula de aquí. Ya, entonces, ¿qué signo va a tener? Entonces, nosotros tenemos que identificar si tenemos un movimiento de caída libre o tenemos un movimiento de tiro vertical. Pero como nos está diciendo que la pelota se deja caer, la velocidad inicial va a ser a 0, vamos a tener caída libre. Entonces ya vimos qué formulito ocupar con el signo positivo. Y vamos únicamente a despejar nuestra incógnita, que en este caso sería la velocidad final. Velocidad inicial es 0, entonces tachamos. ¿Qué nos queda? Nos queda esta formulita. Entonces vamos a continuar con la resolución. Entonces, como está elevado al cuadrado, vamos a despejar con la raíz y hacemos los reemplazos. 2, la gravedad 9.8 y la altura de 50 metros, lo cual nos da igual a una velocidad final de 31,305 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué nos pide? El tiempo. Entonces, vamos a ver que la altura es de 50 metros, el tiempo es una incógnita, la velocidad inicial 0, la velocidad final que nos pide que calculemos este tiempo es de 31,35 y la aceleración de la gravedad es de 9.8. Como pueden ver ustedes en este diagrama, estamos ocupando absolutamente todos los términos, todos los términos. Entonces, vamos a regresar. Entonces,
nosotros qué fórmula podemos ocupar. Entonces, en este ejercicio lo que nos está pidiendo es el tiempo y se está ocupando todas las fórmulas. Entonces nos pide el tiempo y se está ocupando toda la fórmula. Entonces podemos ocupar cualquiera de estas fórmulas, a excepción de cuál, de la que no interviene el tiempo. ¿Por qué? Porque la incógnita es el tiempo. Entonces vamos a utilizar la fórmula más factible, la fórmula más fácil, que va a ser esta segunda fórmula. Recuerden que ustedes pueden realizar el reemplazo con cualquiera de estas fórmulas y les va a salir exactamente lo mismo. Entonces vamos a utilizar la fórmula 2. Y recuerden que teníamos signo positivo, ¿por qué? Porque es caída libre. Entonces tenemos velocidad inicial de 0 y vamos a tener que la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Despejamos el tiempo y tenemos velocidad final sobre gravedad. Entonces el tiempo va a corresponder a la velocidad final que se calculó de 31,305 metros sobre segundo sobre el valor de la gravedad, lo cual nos da un tiempo de 3,194 segundos. Y finalmente vamos a ver un tercer ejercicio. Nos dice, si un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros sobre segundo, determina en cuánto tiempo alcanza la altura máxima y cuál es su valor de la altura. Ojo con este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué cosa, que si un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces aquí ya no tenemos que el cuerpo se cae, sino que este cuerpo es lanzado. Vamos a tener una velocidad inicial de ¿cuánto? De 40 metros sobre segundo, ya no va a ser de 0 metros sobre segundo. Nos pide la incógnita que va a ser el tiempo y que calculemos la altura máxima y el tiempo que alcanza la altura máxima y el valor de esta altura. Entonces aquí, ¿de qué movimiento estamos, de qué tipo de movimiento del MRU-B o MRU-A, que es exactamente lo mismo estamos hablando? Estamos hablando de tiro vertical. ¿Por qué tiro vertical? Porque el valor de la velocidad inicial es diferente de 0. Entonces vamos a sacar nuestros datos, que ya están aquí subrayados, velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Ya vamos a ver la velocidad final mediante un esquema, nos dice termina el tiempo cuando alcanza la altura máxima y el valor de la gravedad. Entonces aquí vamos a tener que un objeto, no es de qué objeto, sino un objeto X es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Entonces recordemos, como habíamos visto en el esquema, en los esquemas anteriores, que cuando se llega al punto de la altura máxima, que es igual a velocidad, la velocidad es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener, ¿y qué nos está pidiendo? Justo este valor de la altura máxima, es decir, que cuando la velocidad sea 0. Y vamos a tomar entre dos puntos y va a ser esta nuestra velocidad final, que es más factible trabajarlo de esta forma. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. ¿Tenemos la altura? No tenemos la altura. Entonces vamos a calcular el tiempo y la altura máxima. Entonces vamos a calcular el tiempo, la velocidad inicial, velocidad de 40 metros sobre segundo final de 0, porque vamos a tomar entre dos puntos, y la aceleración corresponde a la gravedad de 9,8. Entonces, ¿qué formulita vamos a ocupar en la que no intervenga el valor de la altura? Entonces vamos a nuestra fórmula y vamos a ver qué valor no interviene en la altura. Vamos a tener esta formulita. Entonces esa fórmula nosotros vamos a utilizar. Y ojo aquí con el signo, ¿por qué es negativo? Porque nosotros tenemos un lanzamiento vertical. Vamos a tener hacia arriba y la gravedad que va a pasar hacia arriba va a pasar que la velocidad va a ir disminuyendo y va a tomar un valor negativo. La velocidad final, ¿a cuánto es en estos dos puntitos? Es de 0. Tenemos la siguiente fórmula. Velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. Despejamos el tiempo y únicamente hacemos los reemplazos. Velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y la gravedad 9,8 metros sobre segundo. Y el tiempo es igual a 4,082 segundos. Y ahora vamos a medir la altura máxima. Entonces vamos a ver qué valores aquí están interviniendo. Entonces vamos a ver los valores. Entonces nos está pidiendo la altura,
tenemos el tiempo, la velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. Entonces, aquí están interviniendo todos, va a ser muy similar al ejercicio número 1. Entonces, que teníamos todas las variables. Entonces, vamos a ver, aquí nos está pidiendo la altura. Únicamente una fórmula es la que no vamos a poder utilizar. ¿Y cuál es esa fórmula que no vamos a poder utilizar? Va a ser en la que intervenga la altura, porque esa es una incógnita que nos está pidiendo. Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas, a excepción de la fórmula 2, para calcular. Entonces, como nos está pidiendo, lo más sencillo es la fórmula número 1. Entonces vamos a ocupar esta formulita y únicamente realizamos los reemplazos. Entonces aquí recuerden que el valor de la velocidad final es igual a 0. Se suprime que es cada velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y hacemos los reemplazos. Velocidad inicial de 40, tiempo de 4,082 sobre 2, que nos da una altura máxima de 81,64 metros. Ahora vamos a realizar un pequeño análisis de las gráficas. Entonces recuerden que al ser un tipo de MRU-B o MRU-A, vamos a tener exactamente las mismas gráficas. Cuando está el cuerpo subiendo, cuando es lanzado, cuando nosotros tenemos el tipo de movimiento de un lanzamiento vertical, entonces vamos a tener esta gráfica. Y cuando esté cayendo, vamos a tener la siguiente gráfica con rojo. Ya, entonces, vamos a tener con un valor de la aceleración de 9.8 metros sobre segundos. Y vamos a utilizar esta formulita. Esta es la gráfica distancia versus tiempo, la cual es una línea curva. Vamos a tener esta grafiquita de aquí. Vamos a tener una línea curva que esté subiendo y cuando esté cayendo. Y la gráfica velocidad, tiempo, en cambio, es una diagonal. Entonces, recuerden, cuando está subiendo, ¿qué pasa con el valor de la velocidad? Va disminuyendo, por lo tanto, la diagonal va hacia abajo. Entonces, el valor de la aceleración es negativo. Recuerden que estuvimos en el estudio del MRU-A. Y cuando la velocidad va subiendo, cuando sube, cuando el objeto va cayendo. Entonces, aquí vamos a tener un valor positivo de la pendiente. Recuerden que el valor de la gravedad es de 9.8. Y finalmente tenemos la gráfica aceleración-tiempo, la cual es una línea recta. Recuerden que puede ser tanto positiva como puede también tomar un valor negativo. Positivo, ¿cuándo va a ser? Cuando esté bajando. Y negativo, cuando esté subiendo. Vamos a hacer un pequeño análisis de una gráfica. Nos dice ejercicio, determinar el tipo de movimiento en la siguiente gráfica. Vamos a tener esta gráfica velocidad versus tiempo. Entonces, se dan cuenta qué está pasando aquí con la velocidad. Está disminuyendo. Entonces, si la velocidad está disminuyendo, ¿qué quiere decir? Si la velocidad está disminuyendo, quiere decir que este objeto ha sido botado hacia arriba. Entonces vamos a tener esta pelotita, va a ser botada hacia arriba y por eso la velocidad disminuye. Y cuando empieza a bajar, ¿qué va a pasar? La velocidad aumenta. Se dan cuenta que aquí alcanzamos una velocidad cero. ¿Cuándo alcanzamos esta velocidad cero? Cuando tenemos la altura máxima. Y cuando va cayendo, ¿qué va a pasar? La velocidad va a aumentar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado y no olviden suscribirse y revisar nuestros anteriores videos. Hasta pronto.